uno. Bienvenidos para los que nos siguen por YouTube. Bienvenidas. Después de 2 semanitas de vacaciones, empezamos esta grabación en el 2022. Hemos pasado por situaciones de liderazgo y negociación en las 2 primeras semanas. Esta es la tercera semana de la materia. Consideré necesario por esta pausa que tuvimos de 2 semanas, hacer una pequeña recapitulación el día de hoy, para después también abarcar un tema nuevo que sería ángulos de negociación y conflictos, ¿vale? De todas maneras, sí me gustaría, aunque tardemos unos minutos extras, que el día de hoy en la primera conexión, abordar todo lo que hemos visto durante las 2 primeras semanas. Con esto del nuevo track, agarrar otra vez este tracking, ritmo de lo que es el año nuevo, pues creo que es importante, ¿no? Recordarles la asistencia a las sesiones virtuales es un 20%, actividades de módulo 20%, que por cierto, quien se haya intentado meter en esta semana, por cierto, cualquier cosita que me vayan diciendo me paran la mano o algo, o simplemente me interrumpen, porque no sé si va a haber participación. Cuanto haya algo, me lo dicen. Actividades en módulo, 20%. Estas 2 semanas estuvo deshabilitada, pero justo el día de hoy la activan. Entonces, si alguien intentó meter alguna tarea o algo, pues, y no la vio activa, no se preocupen, ya se activa el día de hoy, ¿sí? Entonces, pues ya nada más para que lo tengan. Habilidades blandas viene con las conexiones, viene con las participaciones. Retroalimentación lo estamos viendo todos los días a las 9:20, 9:30, dependiendo del día. Hoy es 9:30. En caso de que no, recuerden que pueden mandar una retroalimentación de video el día que no estuvieron. Y el proyecto integrador, que tiene que ver con las actividades que dejo que no precisamente están en el módulo y que se vuelve como una especie de portafolio, por decirlo así. ¿Vale? Muy bien. Entonces, van ahí esta suma de los 20% que suman 100. Muy bien. Vamos a ir una recapitulación muy rápidamente. Incluso igual me pueden ayudar con parte de comunicación de ustedes para ir viendo esto, ¿no? Lo primerito que vimos fue liderazgo, chicas, ¿sí? Y ya bien sea ayudándose de lo que viene en la lámina, pero si no, igual también de lo que tengan en mente. ¿Recuerdan qué es o habilidades de liderazgo? ¿Sí? Flor, ¿te acuerdas qué es liderazgo? Pues liderazgo es cuando una persona tiene como la capacidad de motivar e influir a otras personas, ¿no? Ujú. En su trabajo o en donde sea. Excelentísimo en su trabajo, que es que esta persona que podía también al mismo tiempo organizar a un grupo de personas, etcétera, 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 ¿no? Estuvimos viendo cualidades de líder, donde vimos que honraban la individualidad y no el individualismo, que facilitaban felicitaban en público y corregían en privado, que eran las personas que movían a otros, que tenían habilidades de comunicación, que eso es parte de las lecciones posteriores. Y el primer día vimos, y igual les comparto estas diapositivas para que las tengan como recopilatorio de qué tareas hemos visto. El primer día vimos un video de Yoko y Kenji, ¿no? Sobre la disciplina, limpieza y prosperidad, y estuvimos comparando un poquito de la cultura japonesa con la cultura colombiana. Muy bien. Después estuvimos viendo de los roles gerenciales, ¿no? Que eran 3 tipos de roles, ¿sí? Uno eran los roles, los gerentes, digamos así, interactúan y tienen una serie de responsabilidades, y dentro de las funciones, responsabilidades o roles que deben de tener son la parte de interpersonal, la decisoria y la informativa, ¿vale? En donde el líder o los gerentes, que son líderes también, o se les obliga a ser líderes, deben de tener habilidades de conexión con las personas. ¿Sí? Perfecto. Bienvenida. Dame un segundito. En lo que. Ok. Bien. Los roles, entonces, estábamos recordando que hablábamos sobre que el gerente debe de estar teniendo roles interpersonales, desde comunicación con otras personas, los informativos, que es la persona que se encarga de dar información y bajar información con los otros, y decisorios, porque a través de toma de decisiones de esta persona, la empresa camina, ¿sí?
Y estuvimos viendo también ese mismo día un montón de autores, ¿no? Sí, no tienen que ser forzosamente estos, pero no se acuerdan de la tarea número 2, Alejandra, qué tipo de qué autores manejamos y les puse una tarea sobre que pudieran decir cuáles de las teorías les gustaba más, ¿no? Del liderazgo. ¿Sí? Entre Taylor, Mayo, Maslow, Stoddard, que bueno, McGregor, Moudon, Hollander, Cotter, Coleman y Burns, en donde, por ejemplo, Taylor hablábamos de en este caso, los procesos de Frederick Winston Taylor, ¿no? De Mayo hablábamos de la administración humanística, ¿sí? En el experimento de Hawthorne, ¿sí? Que hablábamos de que tenían un grado de satisfacción. Maslow, recuerden su pirámide, ¿sí? No hablamos mucho de Stoddard, me acuerdo hace como ya 3, 4 semanas, no hablamos mucho de Stoddard, hablamos nada más de que los líderes tenían inteligencia personal y capacidades, pero no abordamos mucho de él. McGregor, que les hablaba de la teoría X, donde la teoría X piensa que todos por naturaleza son flojos y la teoría Y que todos por naturaleza son participativos y les gusta tomar el rol. Blake and Moron, que estuvimos hablando de los tipos de liderazgo. Hollander, que hablábamos un poquito de una escuela como muy híbrida entre humanista y del tipo de liderazgo. Cotter, que estuvimos hablando también de las diferencias entre administración y liderazgo. Luego me voy directo con Burns sobre la innovación y colaboración. Y ese segundo día eligieron unas teorías de liderazgo. ¿Se acuerdan? ¿Qué teorías eligieron? Repasando en la libreta, ¿no? ¿O no se acuerdan? Alejandra, ¿sí, Flor? Ah, bueno, las teorías que habíamos anotado nosotros, Yes. yo había puesto la de Taylor, la de Maslow, la de Cotter y la de Worm. Eso. Muy bien. Excelente. Buenísimo. Y cada quien había elegido unos y otros, ¿no? De qué les venía bien en el para tomar en el liderazgo. Excelente, Flor. Bien. Entonces, bueno. Luego hablamos ese otro día del sentido de pertenencia. ¿Sí? El que los hace ponerse la camiseta en una compañía. Y dentro del que los hace ponerse la camiseta dentro de una compañía, tiene que haber la motivación. La motivación no es no es esta parte de que, hey, vamos, tú puedes, despiértate. No es Bárbara de Regil solamente, sino que también viene la manera de cómo tú te mueves, ¿sí? Puede ser incluso la motivación a través de castigos. Sí, pero la idea es cómo a través de circunstancias tú te mueves. ¿Sí? Y dentro de la motivación, cuando existe una persona motivada dentro de una organización, existe el sentido de pertenencia. Entonces, perdón, ¿me escuchan? De repente me marcó que está inestable la conexión. ¿Sí? Cuando es adecuada la motivación, todo fluye. ¿Sí? Entonces, bueno, dice bueno, amenazas y castigo, no es motivar, tienes que buscar una manera para que la persona, a través de sus necesidades, anhelos, frustraciones y miedos, pueda a través de eso llegar a lugares nuevos. ¿Sí? Y recuerden esos días que nos pusimos muy psicológicos y pusimos, oye, ¿qué nos mueve a nosotros? ¿Hacia dónde nos vamos? Dentro de la parte de las motivaciones hablamos de las intrínsecas y de las extrínsecas. Intrínsecas, recuerden, habilidad interpersonal, ¿sí? En donde te evalúas a ti mismo, qué te motiva, ¿sí? Hay personas aquí en este grupo, se las aseguro, a lo mejor eres tú que nos estás escuchando, que te estás bien segura de qué te mueve, ¿no? De qué es lo que te motiva, de qué es lo que te hace ser o buscar ser la persona que quieres ser, ¿vale? Y por otro lado está la motivación extrínseca, estas cosas que suceden o esta serie de eventos que suceden que te vuelven o que te llegan a facilitar la vida y que te llegan a motivar y te llegan a mover.
Por ejemplo, que vas caminando por la calle y no sé, alguien le mueva el dinero y que te encuentras un billete. O que te encuentras una carpeta con billetes. Tomemos ahorita de que si es ético o no es ético, no, ahorita no lo pregunto, pero eso a lo mejor es algo que te mueve, ¿sí? O de que recibiste una buena noticia de alguien. Eso es motivación extrínseca. Versus son, oye, a lo mejor medité, a lo mejor encontré algo, una respuesta en mi interior que me motivó, que me está haciendo estar más feliz el día de hoy, estar moviéndome para tal lado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ese mismo día, que fue tercer día, estuvimos hablando sobre este sentido de pertenencia, que te motiva, que no te motiva. Muy bien. Alejandra, te había dejado de preguntar, pero te vuelvo a preguntar. Alejandra, ¿qué te motiva? ¿Qué me motiva? Mm, ¿Recuerdas? pues muchas veces son cosas externas. ¿Externas? Ujú. Algo que nos puedas, que creas Es, que nos puedas compartir. pues de repente si hay algo que no está saliendo y sale bien, pues vendría siendo extrínsecas, ¿no? Ok. Entonces, te motivan ese tipo de cosas, ¿no? De cuando no te salen las cosas y de repente se empiezan a embonar y empiezan a Exacto. salirte bien. Ok. Poniéndole en un ejemplo de una venta. Sí, algo que me esté costando, o, incluso también pues, cosas personales también. Me gusta ver bien a la demás gente. ¿No te gusta ver bien a la demás gente? Sí, sí, o sea, también hay cosas personales. Un ejemplo, cuando algo me cuesta y le digo lo logro, un ejemplo, ya sea en la escuela, en el trabajo, este, en lo personal eso me gusta, pero Ok. cuando son cosas, un ejemplo que de repente a alguien por alguna razón le pasa algo y pues mejora o eso, pues también eso me motiva, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas como que te hace, bueno, en lo personal me hace como que Te reflexionar. mueve, te mueve. Ujú, ujú. Ok, por ejemplo, te mueve que viste que tu compañero de la primaria, que tenías 20 años de no conocerlo, ahorita está bien posicionado en una empresa. ¿Te mueve? Eh, bueno, me refería a más cosas como personales. Sí, o sea, no me molesta, al contrario, o sea, también bueno, no es algo que me moleste ni me motive, Ok, pero me refiero que cosas como un ejemplo que a alguien le pasó algo, que de repente así, o sea, eso también en lo personal a mí me motiva, digo, porque hay veces que que por alguna razón pasan cosas, ¿no? Que no esperas. que alguien Y consiguió más de novia, por salud. ejemplo. ¿Mande? Que alguien consiguió novia, por ejemplo, o novio. Digo, si es algo que le llena, no, a mí no, mira, le soy sincera, a mí no, pero un ejemplo, porque pues digo, pues si es algo que a ella le agrade, pues que bien, no, me refiero a cosas así como un ejemplo de salud, que alguien de repente, porque últimamente no sé si qué ha pasado, que ha habido mucho accidente y muchas cosas así delicadas. Ya, Entonces, ese tipo de cosas, le digo, cuando alguien va mejorando, que te enteras que, no sé, algún amigo de alguien está mal o eso, pues sí, sí como que de repente a veces sí te pones a pensar, ¿no? ya. Pero ese tipo de cosas, un ejemplo, no, el hecho también de que, como me decía usted, de que te encuentres con alguien y que le esté yendo, que tiene un buen puesto y eso, este, pues si es algo que me ayude, pues sí, a veces sí preguntas, ¿no? Pues cómo te está yendo y esto, y agarras o trato de agarrar como que lo bueno, ¿no? O sea, si en dado caso, pero tampoco no es algo que, ¿cómo explicarlo? O sea, Mm, es interesante sí, porque es preguntarte qué te motiva. O sea, dices, es que si te fijas hasta el momento, ujú, has tenido como circunstanciales difusos todavía. O sea, o al menos es lo que yo entiendo. O sea, de que dices, es que me motiva, pero no me motiva esto. O sea, te motiva que esté bien una persona laboralmente, de salud o de familia, de pareja. ¿Qué será? ¿Sí? Y qué serán tus triggers? O sea, perdón, tus indicadores
de motivación, ¿sí? Es decir, oye, si le está yendo bien a alguien en el trabajo, me comparo y me voy hacia allá, o si está yéndole bien, porque estoy entendiendo que tiene que ver con la interacción con otra persona, que donde viene tu motivación extrínseca. Entonces, Sí, sí, parte. por eso Parte. parte. Pues digo, porque más que nada, ajá, le digo, porque más que nada por cuando es algo que te puede ayudar, si lo agarro, lo tomo. Pero hay veces que, como le digo, o sea, a veces depende de muchas cuestiones, porque un ejemplo, si me siento presionada o siento cosas aquí, un ejemplo, a veces le soy sincera, como que veo, me he dado cuenta yo en lo personal, que a veces pequeños detalles como que los dejo pasar por lo que a veces me está pasando en mi alrededor. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Entonces ya cuando reacciono digo, chin, dije, o sea, no le di a lo mejor el valor que tenía, ¿sí me entiende? Que Ujú. debería haber tenido. Pero pero me motiva a mí en lo personal, le digo cosas que son así, o sea, superaciones personales, o sea, que yo un logro que pueda haber un obstáculo y que lo pueda yo, eso es una de las cosas que más me motiva, que lo pueda lograr, vaya. Que a veces crees cosas que no puedes y lo logras, dices, ay, la verdad sí me emociona. Eso irónicamente es intrínseco. Sí, ok. Irónicamente es intrínseco porque al final de camino el logro dependía siempre de ti. Sí, o sea, no vino de alguien más, o sea, fue como algo que tú hiciste. Entonces, felicidades, es algo intrínseco y encontraste un trigger, un detonador de tu motivación. Por ejemplo, te puedo compartir algo para que igual estemos a tablas en eso. Por ejemplo, a veces cuando yo estoy en una circunstancia que no me siento motivado, puedo poner música, por ejemplo, y de repente a través de la música empiezo a meditar, empiezo a hacer cosas, tal, para volver a agarrar el ritmo. ¿Sí? Esa es una motivación intrínseca, ¿sí? O que estás pasando por la calle y como tú dices, encuentras a alguien que te está dando una excelente noticia, es una motivación extrínseca, ¿sí? Que te encontraste a alguien que tenías 1000 años de encontrarte y que está bien y que todo está marchando en maravilla, pues creo que también, eso sí puede considerarse extrínseca. Muy bien, excelente, gracias Alejandra por este pequeño roast. Muy bien, muy bien. Luego estuvimos hablando de delegación de autoridad en donde delegábamos totalmente o por tareas específicas, en donde hablábamos de la importancia de los gerentes de delegar, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos tenido líos por delegar, ¿no? Por más bien, por no delegar, ¿sí? ¿Cuántas veces o cuántos jefes conocen que se andan volviendo locos en estrés por no saber delegar funciones? Y dentro de eso estuvimos hablando de una herramienta de la matriz Eisenhower, ¿no? Tere, ¿te acuerdas de la matriz Eisenhower? Tere, ok, no, ok. Fernanda, ¿me escuchas? Sí, ¿Sí te acuerdas de la matriz Eisenhower? sí, Mm, creo. creo. ¿Qué te acuerdas? Cuéntame. Pues como dice ahí, lo que es importante y urgente, lo que es importante pero no urgente, o sea, lo puedes hacer después, pero lo tienes que hacer porque es importante. Ujú, Y lo que no es importante, pero sí es urgente, o sea, lo tienes que hacer ya porque tal vez no sea importante para ti, pero lo tienes que hacer a fuerza. ujú. Y lo no importante ni urgente, o sea, lo que no es necesario, pues lo puedes dejar. Pues más que nada es como pues decir yo, pues, ver tele no es importante ni urgente, es como que Ok, ¿y te acuerdas cuál de estos cuatro cuadrantes era el que decíamos? Pues oye, pues eso sí se puede delegar fácilmente, ¿no? ¿Qué se puede delegar? ¿qué era delegar? Ujú. No, delegar, pues estamos hablando de dejar a otra persona las cosas, ¿no? O otro grupo de personas. Si tú fueras jefa, ¿cuál de estos cuatro Ah, cuadrantes? ¿Cuál de entre importante y urgente, no importante pero es urgente, y ni importantes ni urgentes? ¿Cuál de esos delegarías? mm, yo creo que el de lo importante,
pero urgente o el de importante, ni importante ni urgente. A ver, Los si dos de entendí. abajo. Los dos de abajo, no importantes, pero Ajá. sí urgentes, no importantes ni urgentes. Está una Ujú. correcta. Yo estoy de acuerdo y de hecho es lo que por librito te recomienda. El de no importante, pero sí urgente son las llamadas y todo eso. Imagínate que de repente te vuelvas bastante indispensable en tu trabajo, pues a lo mejor va a haber un momento que tengas que ceder el control. Ceder el control en aquellas cosas que puedas, que no importen tanto, pero que sí sean urgentes, ¿no? Y ni importantes ni urgentes pues depende de qué cosas. Ahí yo le pondría a gente que a lo mejor no le pagas mucho o que pues alguien lo necesita hacer, pero que no importa tampoco si pasa, si no se hace, ¿vale? De acuerdísimo. En una primera etapa eso. Irónicamente me ha tocado estar en situaciones de estrés importantes y urgentes y me ha tocado delegar partes del trabajo, porque urge tanto la chamba que terminas delegando. En teoría deben ser el 3 y 4 como tú me has dicho, Fernanda, pero en realidad el uno también se puede delegar un poco porque imagínate que tengas que hacer, imagínate, Fer, que tuvieras que hacer una presentación, una exposición, y tuvieras en equipo, con un equipo de 4, y tengan 20 minutos para empezar a hacer la exposición y no tengas nada. Pues si tú lo haces tú solo, a lo mejor esos 20 minutos no son suficientes. Pero dices, oye, tú haces esto, entre las prisas, terminas delegando ciertas partes, ¿no? Y es como, a ver, a ver cómo queda. Y termina pasando de que también se delega la uno. Buenísimo, ¿vale? Bueno, entonces, estuvimos hablando sobre el modelo de racionalidad limitada en la toma de decisiones. También estuvimos hablando de tomas de decisiones, en donde aquí le dimos mucha importancia al modelo Kepler-Tregoe, ¿se acuerdan? Las 4 dimensiones de qué es, qué no es, cuál es la diferencia entre lo que es y lo que no es y la posible causa, y así con la parte de qué, dónde, cuándo y extensión, pues estuvimos hablando de eso para poder identificar problemas. Espero que en algún momento llegue una toma de decisiones importantes que llegue a estresarlas demasiado y que recuerden en ese momento el Kepler-Tregoe, que les puede ayudar brutalmente a conseguir cosas, a detectar problemas, a buscar situaciones, ¿vale? Sí, dentro del modelo Kepler-Tregoe hablábamos de que se puede hacer mucho diagnóstico a través de estas 16 preguntas, ¿sí? Ven más de 16 preguntas porque en magnitud, en realidad, está redactado de diferentes formas, pero en realidad es el mismo problemática. En teoría debe ser una tabla de 4x4, ¿vale? Muy bien. Dentro de eso también estuvimos hablando de habilidades interpersonales, en donde hablábamos de saber escuchar, empatía, concreción, autenticidad, y por efectos de presentación y de dimensión de diapositivas, nada más puse gestión de tiempo, que fue donde pusimos la tarea de la actividad 4. Pero hablábamos que las actividades interpersonales son demasiadas, como saber comunicarte, tener empatía, luego en las actividades interpersonales pues tener ese efectivo un liderazgo, etcétera, etcétera. Y dentro de eso también estaba la gestión de tiempo. Hablamos ahí de un caso práctico en esa actividad 4, en donde les pasamos un PDF y hablábamos de recomendaciones sobre un tip, sobre una persona que estaba en el trabajo cometiendo muchos errores, ¿sí? Entre un tema con Arcadio y Julia, y que preguntábamos cómo le hacía Julia para optimizar el tiempo, qué recomendaciones daba a Arcadio, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego, esta es vaina para preguntar. De vuelta, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Ah, Flor. Bueno, ¿te acuerdas de los 6 sombreros? ¿Qué te acuerdas de los 6 sombreros? 6 sombreros para pensar. ¿Te tocó? creo que sí. Pues son los que se ponen en práctica como en una reunión, ¿no? Todos.
Exactamente. En donde, en donde hablábamos que los 6 sombreros para pensar era una técnica para poder sacar circunstancias y para poder hacer análisis, ¿no? Sí, te voy a ayudar con el nombre. Sé que sabértelos de memoria ahorita, después de 2 semanas, sería difícil, pero te voy a ayudar con el nombre del sombrero y a través de eso saques conclusiones. ¿Ok? Sombrero blanco es datos. ¿Qué se ponía ahí? No me digas que datos. Fue algo diferente, pues. Cuando se analiza el problema, ¿no? Este es el blanco. El blanco se analiza el problema desde las estadísticas. A ver, Sombrero, datos, estadísticas, datos duros. ¿Ok? Si el rojo es lo contrario, el rojo son las él es el que expresa emociones y sentimientos. vientos. Bien, 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 bien. Muy bien. El sombrero negro era de un juicio, positivo o negativo. Negativo. Eso, el que proveía problemas, ¿no? El clásico quejoso. ¿Ok? Y el amarillo, entonces, es el juicio Es el que nos ayuda a pensar positivamente. positivo. Es el juicio positivo, es el que ve el lado bonito de las cosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? El verde. El verde Es la expresaba creatividad. eso, muy bien. ¿Y el azul? Espero Es se el vea. que llevaba un control de procesos, ¿no? Exactamente. Mira, muy bien, Flor. Excelente. Muy bien. Es justamente los 6 sombreros para pensar, en donde la idea era separar, porque muchas veces cuando, si vieron la película intensamente, las emociones vienen mezcladas, ¿no? En donde, si sabes que a veces yo expreso una emoción con un dato, queriéndolo validar y haciendo un juicio negativo, y entonces haces una mezcla enorme, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de separar el problema, hacer un análisis y una síntesis. Se le llama hacer un análisis, una síntesis para poder después hacer una conjunción de datos y lograr uno nuevo modelo de pensamiento. Entonces, los sombreros para pensar son muy buenos cuando estás muy ofuscado o el grupo de trabajo está muy ofuscado en un problema. Sí, es como que no pueden separar la emoción del dato, cuando no pueden separar un juicio positivo con uno negativo, etcétera, es buenísimo para poner orden en reuniones. Bien, entonces buenísimo. Luego estuvimos hablando de relaciones públicas. Disculpen todo esta intro que a lo mejor me va a tomar toda una conexión y después en la segunda conexión hablamos del segundo tema, pero es importante para recordar todo. ¿Sí? Las relaciones públicas, estuvimos hablando un poquito de esto. Dentro de las relaciones estuvimos hablando de modelos de comunicación, internas, externas, donde hablábamos de la comunicación descendente hacia abajo, comunicación ascendente hacia arriba, horizontal y comunicación transversal. Acuérdense de los organigramas y a partir de eso llegan a las conclusiones. Muy bien, dentro de la comunicación interna había diferentes herramientas. Las manuales de empleados, circulares, entrevistas, conferencias, Zoom, resumen de prensas, realidad virtual, esto es muy poco común, pero en algunas empresas sí, periódico interno, etcétera, etcétera. Depende de la magnitud de la empresa. En una empresa pequeña, la comunicación interna debería ser más de voz en voz o tal vez en alguna que otra círculo de calidad o periódico o a lo mejor alguna minuta o algo. ¿Vale? En empresas más grandes, los manuales, los circulares, los correos corporativos, etcétera, son sumamente importantes. Muy bien. Y dentro de eso también estuvimos hablando de la persuasión, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de algunos elementos y les dimos lecturas, ¿sí? Y estuvimos hablando de elementos para poder dar persuasión o tratar de dar el mensaje a ciertas cosas que tenemos, ¿no? ¿Sí? Dentro de eso, y no voy a preguntar aquí porque creo que es algo de que era de lectura en ese momento, ¿sí? Hablábamos sobre los medios de comunicación y métodos de persuasión, ¿sí? O de qué método, o de qué manera podemos mejorar el desempeño gerencial con la persuasión. Ahora sí,
Ya en la parte final de la segunda semana, ya empezamos a hablar sobre negociación. Hablábamos de liderazgo, luego hablamos de negociación. Muy bien, dentro de la negociación, pues hablábamos ahora sí de un método para no violento para resolver conflictos. Estábamos hablando de, para ver una negociación tiene que haber dos partes que estén escuchando. Si no existen dos partes que están escuchando o que estén receptivos a algo, no existe negociación. ¿Sí? Que justamente es algo de lo que podríamos hablar en un conflicto, ¿sí? Cuando existe un poder de alguna manera de ceder, existe negociación, ¿sí? En donde pueda alguien ceder, cuando exista un intercambio o que ambos quieren ganar algo, pero que alguien guste ceder un poco, que las dos partes cedan un poco, existe una negociación, ¿vale? Dentro de la negociación había diferentes cosas, ¿no? Preparar el ambiente físico y preparar el ambiente psicológico. Muy bien, dentro del ambiente físico era preguntarnos en qué lugar íbamos a hacer las cosas, ¿no? Y me quiero ir a esta, ¿sí? Eh, Fernanda, ¿me escuchas? ¿Te acuerdas de cuando hablábamos de la elección de nuestro lugar para poder negociar? Negociar en nuestros dominios, en sus dominios o en un terreno neutral. ¿Te acuerdas de qué elegiste? En nuestros dominios. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Preferirías negociar en tus dominios? ¿Qué conlleva negociar en tus dominios? Porque sí, me Por- acuerdo que decía que te sentirías más confiado Ujú. eh, si, pues sí era eso, que te sentías más confiado, podrías darle, ser como un anfitrión para que tuviera confianza él, o sea, servirle a él, Ok, o así, bueno, algo así. bien. Vamos quitándole el terreno del negocio. Ok, vamos poniendo al lado de la fiesta, que es algo que ubicamos, ¿no? ¿Prefieren las fiestas en sus casas o prefieren las fiestas fuera de sus casas? Fuera, Fuera, ¿por qué? porque no haces ya nada, no es de organizar cuando te invitan. ¿O a qué se refiere? Que usted sea Sí, sí, ¿el anfitrión de la fiesta o el que va a la fiesta? el que va. Ok, Es un relajo también lo de la fiesta. Sí, a veces sí lo amerita y lo haces, ¿no? ajá. Pero Pero dices, no. prefiero regresarme a la hora que quiera, ¿no? Sí. Ok, prefiero regresarte a la hora que quieras. Por otro lado, fuera de tu casa, pues ya puedes poder checar qué onda, ¿no? En tu casa tiene la ventaja, como dijo Fernanda, que tú tienes los insumos, tienes las cosas, eres el anfitrión y puedes llevar la conversación hacia donde tú quieres, pues eres anfitrión. Para evitarles broncas en el recordatorio de la elección de un lugar de negociación, recuerden esa analogía de la fiesta. ¿Qué prefieres? ¿Que la fiesta sea en tu casa o que sea fuera de ella? ¿Ok? Y a partir de eso dices, ok, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Ok, negociar en tus dominios, tú tienes la información, tienes el control y hasta puedes llevar más o menos la conversación hasta donde tú quieres. Porque estás en tu casa, estás en tu oficina, ¿sí? Estás en tu dominio. ¿Ok? Negociar en sus dominios, pues es como cuando tú vas a una fiesta ajena. No tienes que preocuparte por tener los datos tan a la mano, no tienes que preocuparte por muchas cosas, pero la otra persona está en control de la circunstancia. O, no sé si les ha pasado, quito el elemento trabajo, quito el elemento empresa tantito, cuando dices, ok, ni en tus dominios, ni en mis dominios, que sea en un terreno neutral. Veámonos en el jardín. ¿Lo han hecho? Veámonos en tal restaurante. ¿Lo han hecho? Sí,
¿Por qué? Cuéntame, ¿en qué momentos lo has hecho? De que mejor nos vemos en tal jardín, nos vemos en tal restaurante, nos vemos en tal lugar. Algo que recuerdes de eso, Fer. Pues, por si ya no quiero ir, pues ya le digo que siempre no puedo o algo así. Por ejemplo, si dices que ya no quieres ir o algo por el estilo, o cuando no tienes tanta confianza en la persona, o cuando existe una circunstancia en donde dices, no quiero que exista ningún lío de que, ¿sí? O cuando existe algo de que simplemente, pues algo que genere menos compromiso, ¿no? Ok, bien, bien, bien. Muy bien, chicas. Entonces, en esa tarea, en esa día, hablábamos de el lugar para negociar, ¿vale? Muy bien, chicas, se vuelven a conectar. Me está marcando aquí que me quedan menos de 2 minutos.